Y también la vamos para la parte fácil, entonces, que es en el Excel. Vamos entonces a, Profe, otra pregunta. dime, Cuando vamos a hallar ese primer punto, si la sumatoria de los años, ejemplo, en cuanto al parque da 5.600.000, igual ahí ya se recupera la inversión. ya vamos para allá, tranquila, vamos a ver. Ah, Sí, claro, claro que sí. Pero entonces hay una formulita para determinar el año exacto con meses y demás, para dar con mayor precisión, porque después de cierto año ya nos pasamos. Entonces, eh, encontré una forma de poderles mostrar para que vean cómo se hace, tengan de cerca la calculadora, porque si de pronto yo la tengo aquí y les muestro, no es lo mismo que si aparece en la pantalla y ustedes tienen acceso a ella. Entonces ya vamos para allá. Y pues voy a hacer uso de un video donde se les va a presentar ese tema en la pantalla para que ustedes lo puedan comprender mejor. Entonces ya les comparto. Debo darle compartir con sonido. No me aparece lo del sonido. Están viendo la pantalla, ¿sí? Sí, sí, profe. señora. Bueno, ahora me confirman si oyen el video. Acá, ¿Sí si lo te están fijas, hay oyendo? muchas letras, por lo tanto voy a tomar Sí, los señora. datos que nos Ah, interesan. bueno. Sí, profe. Dice, la empresa Inversiones y Proyectos SADCB quiere invertir, pero tiene dos posibles proyectos de inversión. Para el primer proyecto tiene que tener una inversión de 5 millones de dólares y para el segundo proyecto hacer una inversión de 3 millones de dólares. Y acá se nos muestra los ingresos anuales que la empresa generaría por cada proyecto. O sea, los flujos de caja. Entonces, esto nos interesa y nos interesa también esto. Entonces, como yo les había mostrado en el Word, hacia abajo, pues ahí lo que el ejercicio él lo trae, pues, horizontal. Se pone lo que trae el Word, lo que dice el ejercicio para la alternativa 1 y la alternativa 2. La alternativa 1 vendría siendo el proyecto de el parque acuático. La alternativa 2 vendría siendo el montaje del restaurante de comida árabe. Para el montaje del parque acuático hay una inversión, o sea, una salida de dinero, o sea, inversión inicial y sub cero de menos 5 millones. Recuerden que es menos porque sale, es un gasto, sale de la caja, saldría, porque todavía no se ha realizado, no se ha visto cuál vamos a elegir. Y en el proyecto 2 del restaurante de comida árabe hay una inversión, sería una inversión de 3 millones, sería I sub 0 menos 3 millones. Y quedaría, algunos lo pueden hacer así, así planteado como está en el cuadro, o hacia abajo, como lo quieran hacer para su comodidad. Vamos a seguir entonces explicando. Además, lo principal que nos interesa es esta tasa. Esta tasa es una TEMAR, o sea, tasa mínima anual de rendimiento. Y esta ya es una tasa donde la empresa obtiene ya ganancia o podríamos decir rentabilidad. Ya con esta tasa para la empresa es rentable un proyecto. Entonces, y de ahí lo demás que se nos está pidiendo, ¿no? Bueno, en base a esta información voy a, lo primero que yo pongo pues es la TEMAR que tengo La y luego K o la nos I, fijamos es que lo el mismo, la proyecto K tiene o una la I. vida útil de 5 años. También es una información que nos interesa y lo coloco acá. Estos datos los voy a ordenar de forma vertical
para que sea más entendible. Para mí, no sé para quiénes, entonces lo hago así. ¿Por qué pongo los 5 millones? Estos son estos 5 millones. ¿Por qué los pongo negativos? Ya que es una inversión, es una salida de efectivo, por lo tanto va negativo. Todos estos van positivos porque son ingresos a la compañía que van a dar por este proyecto, entonces van positivos porque son ingresos. Este es un egreso, estos son flujos de ingresos. caja. Lo mismo hacemos con la alternativa 2, lo mismo, solo ponemos los valores. Bien, en primer lugar se nos pide calcular el periodo de recuperación de la inversión, conocido como PRI. Entonces, para ello tenemos una fórmula. Voy a ir de una manera un poco rápida, porque si no se nos va a alargar el video, ya que se nos piden varias cosas. Trataré de hacerlo también en Excel para que entiendan y lo comparen, para que vean que es realidad lo que les estoy haciendo. Entonces, la fórmula ya sustituida nos queda de la siguiente manera. ¿De dónde salieron estos datos? El valor que nos estamos pasando es el valor en la inversión. Entonces, a la inversión, para ello, voy a comenzar a sumar desde el primer año los ingresos. Primero tenemos los 800,000. A eso le sumo 1.200.000 y doy igual 200,000. Así vamos a ir sumando hasta llegar a un valor que sea igual o menor a los 5 millones, perdón, de la inversión. Entonces, como me preguntaba Angisita que si se pasaba y pasaba. Entonces, no. En este caso, para irnos a un año exacto que nos diga días, meses y años en cuanto nos vamos a recuperar la inversión, sumamos hasta donde nos dé el año que nos dé más cerca a los 5 millones de la inversión, de recuperar la inversión. Ya si nos da el siguiente año, nos da 5.200.000 o 5.600.000, ese no lo tenemos en cuenta en ese momento para el cálculo de la parte de arriba. Ya para la parte de abajo, de esos 2 millones, ya lo vamos a ver cómo es. Entonces sumamos y el año que vamos a tener en cuenta para decir en qué año recuperamos la inversión es el que está más cercano a los 5 millones. Ya el año en el que nos pasamos de los 5 millones no lo tenemos en cuenta. Ya les voy a explicar por qué. Entonces nos falta y sumo 1.600.000. Y nos da 3.600.000. Si a estos 3.600.000 le sumo 2 millones, nos va a dar 5.600.000. Por lo nos tanto, pasamos. ya no Entonces, continúo porque necesito llegar igual o menor a 5 millones. O sea, el número antes que nos da, yendo sumando esto, el número antes a 5 millones o igual, se me da igual. Entonces, el total serían 3.600.000. Es por eso que yo he puesto acá los 3.600.000. Y lo recuperamos entonces, en el año 3. Por eso aparece ahí 3 más ese valor. Porque en el año 3 es que ya empezamos a hacer una recuperación de la inversión aproximadamente. Resto los 3 millones, lo que nos haya dado acá, y lo divido al número próximo que nos tocaba haber sumado, que son los 2 millones. Es el número próximo que tuvimos que haber sumado. Y este 3 salió del último dato que sumamos. Acá lo tienen, es el último año de los ingresos que sumamos. Entonces, así es como sustituimos. Si esto ahora hacemos a los 5 millones, yo le resto los 3.600.000, nos da 1.400.000 y eso lo divido por 2 millones igual, y a eso le sumo 3 igual, ahí obtenemos
el tiempo de recuperación o el periodo de recuperación de la inversión, que son 3 años con Ya vamos a averiguar cómo se hace para 3.7 de años. Perdón. cuántos Ahora, para meses y obtener el tiempo cuántos exacto, lo que tenemos que hacer es días. restarle el 3, que es Profe, qué pena. 12 años. Dime. ¿Por cuál valor se divide? Es que mi internet está lento y no escuché esta parte. Se divide en los 2 millones. ¿Sí estás viendo la pantalla? Sí, 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 pero no sé de dónde salen esos 2 millones. ¿Siempre se va a dividir así? Siempre para que nos dé un valor exacto de cuántos meses y cuántos días. En los 2 millones salió del número que le debimos haber sumado para completar los 5 millones. Lo que pasa es que no lo podemos sumar por 2 millones porque nos estaríamos pasando. Entonces, lo Ah, que hacemos es entiendo. incluirlo en la división, por eso lo ponemos abajo. Y en los 3 años, ya a los 3 años, pues vamos a recuperar algo de la inversión, pero no podemos tomar el valor siguiente porque ya nos estaríamos pasando. Entonces, si el número siguiente fuese 1 millón, entonces lo dividimos en 1 millón. Pero en este caso, el año siguiente son 2 millones, entonces por eso lo dividimos en 2 millones, tranquilo. Y ahora les vamos a explicar cómo es que se hace para hallar, como les dio 3.7 años, obviamente eso no existe 3.7 años. Vamos a ver a qué hace referencia a los 7 después de la coma. Entonces lo que se hace es a los 3.7 que les dé, si les llega a dar ese número así, entonces lo que se hace es que se le resta el 3, es el número entero, y nos daría como resultado 0,7. Y a eso, como queremos saber 0,7 qué significa, a qué meses hace referencia, entonces los meses del año, ¿cuántos son? Son 12. Entonces multiplicamos 0,7 por 12 y eso nos da 8,4. Ahora queremos saber ese 4 a qué hace referencia. Nos faltan los días. Ya hallamos los años, que serían 3 años. Ya hallamos los meses, que serían 8 meses. Y vamos a ver con cuántos días específicamente recuperamos esa inversión. Entonces, como cuántos meses, cuántos días tiene un mes aproximadamente, vendrían 130. 30. Muy bien, entonces a ese 8,4 le restamos el 8, es el número entero, nos da 0,4. Entonces eso lo multiplicamos por 30 y lo que nos dé son los días. Ya lo vamos a ver aquí nuevamente explicado. Y vamos a tener el 0.7. Entonces, ¿cuántos meses hay acá para dar respuesta a eso? Solamente lo multiplico por 12 y obtenemos los meses que hay. Perdón. Le sumé y es restado, es multiplicado, perdón. Entonces, al 0.07 lo multiplicamos por los 12 meses que tiene un año y nos van a dar 8 meses y 0.4 de meses. Entonces a eso le resto Los 8. 8 y nos va a dar 0.4 de meses. Para saber cuántos días hay en ese tiempo, entonces solo multiplico por 30 días que tienen 2 meses y nos va a dar 12. Entonces la respuesta son 3 años con 8 meses y 12 días. ¿Sí? Ese sería el tiempo exacto en el que se recupera realmente la inversión de esa alternativa 1. 3 años, 8 meses y 12 días. Ahora vamos a ver la segunda. Profe, Dime. qué pena esto. ¿Puede devolver el video para yo alcanzar a ver esto de dónde salen los meses y los días? Sí, claro. Lo que pasa es que él se confunde inicialmente un poco. Ah, Lo que pasa ahí, lo que haces es lo siguiente. Les da 3,7 años y como 7, pues no sabemos a qué hace referencia de qué meses.
Entonces le restamos el número entero y eso nos da 0,7. Al darnos 0,7 debemos saber, entonces como vamos a averiguar por los meses y cuántos meses tiene un año, son 12, ¿cierto? Entonces 0,7 lo multiplicamos por 12 y a lo que nos da es 8,4. Y entonces a ese 8,4 igual, le quitamos el número entero, el que va antes de la coma, en este caso sería el 8, se lo restamos y nos da 0,4 días. Pero pues 0,4, ¿a qué hace referencia de cuántos días? Entonces lo multiplicamos por 30, que son cuántos días tiene un mes aproximadamente, son 30. Entonces ahí logramos ver que, de todas maneras te lo voy a, para que veas cómo se hace en la calculadora, cómo se hallaría en la calculadora. Desde acá. Ahora, para obtener el tiempo exacto, lo que tenemos que hacer es restarle el 3, que es el entero de años, y vamos a tener el 0. Si ven que acá, con esta tecla que está acá, convierten el fraccionario en decimales, entonces tengan en cuenta en la calculadora, le dan este signo que está acá, y con eso pueden convertir ese fraccionario en decimal. Fíjate. Entonces, ¿cuántos meses hay acá para dar respuesta a eso? Solamente lo multiplico por 12 y obtenemos los meses que hay. Perdón. Le sumé y es Multiplicar. restado, es multiplicado, perdón. Entonces, al 0.07 lo multiplicamos por los 12 meses que tiene un año y nos van a dar 8 meses y 0.4 de meses. Nos hace Entonces, falta a eso saber le los resto días. 8 y nos va a dar el 0.4 de meses. Para saber cuántos días hay en ese tiempo, entonces solo multiplico por 30 días que tienen 2 meses y nos va a dar 12. Entonces la respuesta son 3 años con 8 meses y 12 días. Para la alternativa 1, el primer proyecto que se había hablado inicialmente. Y ahora vamos a hacer lo mismo, la misma fórmula para la segunda alternativa, que casualmente pues les dio de inmediato al sumar, les dio que ya se recuperaba pues fácilmente sin tener que hacer la fórmula, pero en dado caso no siempre, como vimos en el primer proyecto, no siempre nos va a dar así exacto. Entonces para eso, para hallar el número más exacto, pues se halla con la fórmula que tenemos ahí. Inicialmente, pues los ejercicios que habíamos visto en las clases anteriores se habían hecho sin necesidad de hacer esta fórmula porque casualmente nos dio exactos. A los 2 años ya recuperamos la inversión, a los 3 años recuperamos la otra inversión porque nos da exactamente lo que invertimos, pero en dado caso que nos lleguemos a pasar, pues utilizamos esta fórmula para decir es con exactitud cuántos años, meses y días recuperamos la inversión. Entonces vamos a a ver cómo sería con la alternativa 2. Esto es para la primera alternativa. Para la segunda alternativa hacemos pues lo mismo y comenzamos a sumar 200,000 más 400,000 y lo voy a hacer 200,000 que es del año 1, más 400,000 del año 2, más, a eso le seguimos sumando, más 900,000, del año 3, para que nos dé los 3 millones que nos da invertimos. 1.500.000 y necesitamos llegar a 3 millones, entonces sumo el 1.500.000, perdón. Y obtenemos 3 millones. De ahí ya no podemos sumarle 2.500.000. Por lo tanto, solamente ponemos los 3 millones de la inversión menos los 3 millones que acabamos de encontrar acá, de la sumatoria de ellos. Entonces, lo dividimos por el siguiente número que tuvimos. Ponemos 4 porque fue el año en el que
recuperamos totalmente y con exactitud la inversión. Que haber sumado el siguiente ingreso, ¿verdad? Que es de 2.500.000, y a eso le sumamos hasta el último año que sumamos para obtener los 3 millones, ¿verdad? Que es el número 4. Haciendo eso nos quedaría 3 millones menos 3 millones, 0. 0 entre 2.500.000 nos va a dar 0. Y 0 más 4 nos va a dar que el tiempo de recuperación para el segundo proyecto, la segunda alternativa, son 4 años exactos. Como ahí no nos dio 4, algo ni demás, pues no se tiene que hacer toda la multiplicación que hicimos para ver por qué no, porque ahí son 4 años exactos. Entonces por eso no se tuvo que hacer lo que hicimos con la alternativa 1 de sacarle meses y días, porque ahí serían 4 años, 12 meses y 365 días. Eso sí ya es lógica porque eso no es... Ah, no, bueno, ahí sí se hace la multiplicación, pero en ese caso pues se deja así formulado. ¿Cómo les dio a ustedes? No, pues como habíamos hecho en ejercicios anteriores, solamente sumando, pues por eso les tuvo que haber dado diferente, porque la fórmula no la conocíamos hasta hoy. Bueno, sí, de todas maneras era para que lo tuvieran en cuenta y lo fueran haciendo. Ahora vamos al segundo punto, de hallar el valor actual neto. ¿Cómo estamos diciendo? Bueno, vamos. Profe, Ahora, ¿cómo lo sabemos si se Sí. coge? Ah, ok, perdón. No, es que pensé que no iba a seguir compartiendo el video. No, sí, claro que sí. Vamos para el segundo punto que nos decía hallar el valor actual neto. se nos está pidiendo, y de último voy a dar las conclusiones. Lo segundo que se nos pide es el valor actual neto de los dos proyectos. O sea, saber cuál es el valor actual neto de este y cuál es el valor actual neto de este. Eso es valor actual neto, es llevar a cero todos los ingresos o todos los egresos. En los 5 millones, pues ya los tenemos en cero, pues no se mueven de ahí, entonces solamente lo colocamos. Esa es la inversión inicial que nos da la fórmula. Él no está poniendo ahí la fórmula, sino que de una puso los valores y claro, acá se ve mejor, más detallado que si lo hago en el tablero que no nos cabe casi todo el ejercicio. Entonces aquí se ponen todos los 5 años para traerlos a valor presente neto. Como es una inversión, siempre se pone negativo. Y a eso le sumamos todos los egresos. Los flujos de caja. Y tenemos, para llevar a valor presente necesitamos esta formulita, que es la fórmula que dice que capital es igual al monto. Un monto es siempre un valor que está arriba o adelante de cero. En este caso, 800.000 está en 1 y todos estos están adelante de 0, entonces son un monto. Entonces dice la fórmula que el capital es igual al monto, todo eso multiplicado por 1 más i elevado a la menos n, que es lo mismo a decir el monto, perdón, dividido por 1 más i elevado a la n. Lo único que cambia cuando lo divides es que la n ya no va negativa, sino que va positiva. Entonces, para ahorrar espacio, pues se pone así. Recuerden que en el ejercicio que yo les hacía en el tablero, siempre les ponía 1 más 0,15. Él lo que hizo fue hacer la suma para no poner 1 más 0,15. Él de una vez sumó y elevó. Entonces, por eso da 1,15. ¿De dónde salió el 1,15? Pues recuerden que la tasa, la K o la I, era el 15%, traído a decimales 0,15, entonces más 1 pues da 1,15 y pues ahí elevado a los años en los que está cada flujo de caja. Bueno, y así es como nos llevamos. Si te fijas, este es el año que está aquí. En el siguiente, en el 1.200.000, va el año que está acá. Entonces así nos llevamos el valor a valor presente. Si eso podríamos hacerlo de varias formas en la calculadora. Podríamos poner
usar un método que se llama estoraje para ir almacenando los datos y luego solo sumar, que sería Para que no se confundan y empiecen que con los símbolos y con los paréntesis, entonces presten atención a cómo sería en la calculadora para que pongan los datos. primeramente 800.000 dividido por 1.15 y eso elevado a la 1. Igual a eso lo almacenamos con... Entonces, eso sería para el primer flujo de caja 1. Sencillísimo, eso sí ustedes lo saben cómo se pone en su calculadora, el del signo de la X, que tiene la calculadora la X con un simbolito arriba para poder poner el año que necesitamos. Entonces, el resultado lo vamos a almacenar en la tecla que dice Shift. Eso es como si le diéramos en el computador copiar o cortar. Guárdeme eso en la memoria, en la nube. Ese resultado necesito que me lo guarde ahí, por favor. Con Shift, con la tecla Shift, le guarda ese resultado que les dio del flujo de caja correspondiente al año 1. Sigamos. If esto Shift RCL y la otra tecla que está en la calculadora que es o sea que en la letra A hemos almacenado ese valor. ¿Sí la captaron? ¿Sí llevan la calculadora ahí el paso a paso? Sí, señora profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces ya nos quedó almacenado, ya se puede borrar, que no pasa nada porque ya nos guardó en la nube, por decirlo así. Ahora si presionamos alfa. Se van a la letra alfa para que puedan darle el siguiente valor y no se les vaya a perder. A y damos igual, ese valor está ahí. Lo que tendríamos que hacer en este caso es... Él comprobó si de verdad ya le había quedado almacenado en la letrica A. Entonces él comprobó ahí. Esto, meterlo en la letra A, esto en la B, el siguiente en la C, en la Y D así y el otro. sucesivamente. Así en todas estas letritas rojas que están acá. X, Y, M, D, C. En todas esas letritas podemos utilizar guardando estos datos. Luego a todo esto solamente le restamos la inversión. Y lo que van a hacer nada más para sumar es alfa, A, y presiono más, alfa, como la letra B, tienen el siguiente dato, pues ponen B, y así después van más, y alfa C, y alfa D, y así se van sumando. Yo ya no lo voy a hacer pues para ahorrar tiempo. El resultado que nos va a dar... Entonces ustedes para el siguiente hacen lo mismo que hicieron para guardar el primer flujo de caja, solo que se van a la siguiente letra que está en la calculadora, que es la B, y así sucesivamente, hasta después al final ponen A más B más C más D más E, hasta la letra A, B, C, D, E, hasta la letra E, que fue la que nos corresponde, que es la que nos corresponde al año 5. Y de que ahí, a los 5 millones le sumamos de todo esto y lo he puesto así, no se lo sumé, no se lo resté, perdón, de un solo, porque voy a utilizar este dato para calcular la relación beneficio-costo. Entonces, al menos 5 millones. Entonces, estos 5.290.087 pesos, lo que se hizo fue, salieron de la suma de todo esto que está dentro del paréntesis, del flujo de caja 1 hasta el flujo de caja 5. Él sumó A más B más C más D y les dio eso, 5.290.000. Le sumamos el valor resultante de hacer toda esta operación, que son 5.290.087,24 centavos. El resultado de eso es 290.087. El resultado de hacer que de menos 5 millones más 5.290.087.
Entonces se hace 5.290.087, se le restan los 5 millones y da 290.087. Dio positivo porque pues es mayor, los 5.290.000 estaban con signo positivo y por eso nos dio positivo. 24 centavos. Eso es el valor actual neto para la alternativa 1. Ahora, lo mismo hacemos con la alternativa 2. La alternativa 2, menos los 3 millones más todos los ingresos, lo mismo se hace. Entonces, si en la calculadora lo podríamos hacer así como les mostré anteriormente para este caso, o lo podemos hacer de una sola vez poniendo, para ver todos los datos que hayamos escrito bien, ponemos 200.000. Él va a hacer la otra forma que ustedes lo harían si no quieren poner A más B más C. Sería la forma larga de poner todos los datos en la calculadora. Pues miren a ver cómo él lo hace. Paréntesis ponemos 1.15. Eso elevado a la menos 1. Y acá cerramos paréntesis, luego ponemos más 400.000. Perdón, abrimos paréntesis nuevamente, 400.000. Abrimos un paréntesis, 1.15. Cerramos paréntesis elevado a la menos 2. Porque es Cerramos una división. paréntesis más un paréntesis. Vamos por el 900.000. 1.15 elevado a la menos 3. Cierra paréntesis más el 1.500.000. Un paréntesis 1.15 elevado a la menos 4. Elevado a la menos 4. Cierra paréntesis más siguiente, que serían los 2.500.000. Cierra perdón, abrimos paréntesis, no sé si va a caber y si no pues se borra los 2.500.000 elevado a la menos 5. El 5 no cabe, pues entonces lo hacemos por aparte y damos hasta acá igual. A eso le sumamos, sumar El valor que hizo 2.500.000 1.15 elevado a la menos 5, que era el que nos faltaba. Y nos va a dar los 3, acá el menos 3 millones más 3.168.706,83 centavos aproximado. Esta es una forma de hacerlo de un solo en la calculadora. Se los muestro así para que ustedes lo entiendan, que no hay solo una sola forma de hacerlo. Entonces, ese es el valor resultante y el BAN resultante es 168.000. ¿De dónde salió? De restarle a los 3.168.706, se le restan los 3 millones de la inversión inicial y porque la suma lo dice, la fórmula lo dice así, y eso nos dio 106,83 centavos. Desde esta vista, acá ya podemos elegir un proyecto, y el proyecto que yo le recomiendo a esta empresa es la alternativa 1, ya que el valor actual neto es mayor que el de la alternativa 2. O sea que está más valorado este proyecto que este. Entonces, pero más adelante les daré las conclusiones. Por el momento vamos a seguir con el siguiente punto. Una Y dice el pregunta. siguiente. dime. ¿Por qué cuando elevó a los años los colocaba en negativo? Elevaba a la menos 1, menos 2. Porque ahí se estaba haciendo la división. En el otro estaba haciendo de una únicamente el primer caso especial y lo iba guardando y lo iba guardando. Como ahí no se
le puso el signo de división antes del paréntesis, pues entonces lo que hizo fue elevarlo a la menos, que al pasarlo dividiendo ya pues eh, nos daría el positivo. Pero eso es cuestión de que la calculadora entienda qué es lo que está haciendo. Ah, o sea, son como dos formas diferentes, como Mm, lo hizo la primera y la segunda. Gracias, profe. exacto, sí, tranquila. Terminar la relación beneficio-costo. Yo lo identifico como RB entre C, o sea, relación beneficio-costo. Para el primer proyecto lo que vamos a hacer, lo único que se hace es dividir el valor presente de los ingresos dividido por el valor presente de los egresos. Entonces, o sea, esto entre esto. Nos queda así, 5.290.087.24 entre los 5 millones. Y eso da una relación beneficio-costo de 1.06. Lo que significa que la empresa ganaría 6 centavos por cada dólar invertido en ¿Por qué 6 centavos? Pues fue lo que nos da el valor, el número que nos da después de la coma, 0,6. 6 centavos por cada uno que está acá. La empresa ganaría 6 centavos por cada dólar o peso invertido. En este caso, como el ejercicio nos está hablando de que en dólares, es una inversión en dólares, pues entonces la empresa ganaría por el primer proyecto 6 centavos por cada dólar invertido. el proyecto. Lo mismo hacemos con el segundo, con esto. Y la relación beneficio-costo para el segundo proyecto sería los 3.168.706,83 centavos dividido por los 3 millones, teniendo una relación beneficio-costo de 1.06. Si nos fijamos, 6 centavos se ganan en este, 6 centavos se ganan en este por cada dólar. Coincidencialmente, no es que siempre vaya a pasar eso, que siempre nos vaya a dar así, sino que dio la casualidad, coincidencia, de que a los dos se ganan lo mismo, ¿sí? Ahí de pronto es más difícil tomar la decisión, pero si de pronto en el otro, posiblemente en el uno, en el valor o proyecto 1 nos hubiese podido dar 2 y en el otro 3, pero ahorita pues inicialmente nos coincidió, no es que sea algo que siempre vaya a ser así. Invertido. Aparentemente son iguales. Entonces, hasta aquí es este punto. Ahora vamos con la tasa interna de retorno, la TIR. Hay métodos de calcular la TIR y para ello lo único que con fines académicos lo hemos estudiado, lo vamos a estudiar en base a una técnica que se llama interpolación lineal. Bueno, como ya hicimos hasta el punto 1, 2 y 3, y como ya hemos visto cómo hacer la TIR, que sí, que es tratar de buscar un porcentaje que nos dé el resultado de hacer todos estos flujos de caja, toda esta suma, nos dé mayor o cercano a cero, pues inténtenlo hacer en este ratico que nos queda, a ver cómo lo harían. Y ahorita pasamos a hacerlo acá como lo veníamos explicando. Traten de encontrar la TIR para ese proyecto, a ver ustedes cómo lo harían. Y ya les pregunto a ver cómo les fue. Ya revisamos, a ver.
Profe, el TIR igual viene de los dos, pues de las dos alternativas, ¿cierto? De la 1 y de la 2. Sí, se hace para los dos, para la alternativa uno y para la alternativa 2. Bueno, profe, gracias.
Profe, Dime. ya hice el primero, pero no sé si me quedó bien. Bueno, entonces, ¿y el segundo? El segundo todavía voy en proceso. Bueno, me cuentas cuando termines y miramos y comparamos a ver cómo nos fue, qué falló, qué pronto hizo falta. Me cuentas. Listo, profe, ya. A ver, ¿cuánto te dio el primer van? El primero, el TIT, ¿no? El primero me Ujú, sí. dio 0.5763 y el segundo me dio 0,4. Ujú, bueno, listo. ¿Quién da más? ¿Quién da más? A ver, ¿alguien ya, aparte de la compañerita, los pudo hacer? Recuerden que este es al tanteo.
Eso sí, no hay algo. Pues hay otra fórmula que no es tan exacta. Se dice que el método más exacto es el método del tanteo, es la que nos da un valor más exacto. Sin embargo, pues hay otros métodos, obviamente, que se han descubierto para hacer la vida más fácil, porque si lo hacemos al tanteo, pues nos demoraríamos de pronto muchísimo. Sin embargo, pues es importante saberlo, cómo hacerlo, intentar hacerlo, porque se dice que es el método más exacto. Recuerden que ahí ya no se usa la K ni la I, porque esa la tenemos que buscar nosotros tanteando, a ver cuál es la mejor opción. Bueno, ¿a quién le dio algo diferente? Si lo pudieron intentar hacer. ¿Cómo van ahí? Bueno, los dejo con la intriga, Dayanita. Los voy a dejar con la intriga porque hay compañeritos que no lo han realizado. Entonces, tómense su Ay, tiempo profe. porque ya no alcanzamos a revisar cómo lo vamos a hacer. Entonces, síganlo haciendo quienes no lo han terminado. Y el miércoles apenas ingresemos a clases, se les voy a preguntar a ver cómo les fue, cuánto les dio. Iniciamos a hacerlo con otra fórmula más espectacular. Y también vamos a dar inicio a la segunda parte, que es lo que todos estábamos esperando, el método más fácil y rápido, como nos gusta encontrar las respuestas súper fácil al instante en el Excel. Entonces, los espero en la próxima clase que va a estar muy, muy interesante. Y en la próxima clase les paso el video porque aquí en este ya tiene las respuestas. Entonces, no se los voy a enviar todavía, sino hasta el miércoles cuando terminemos de ver el ejercicio, se los envío. ¿Listo? Entonces, pueden entonces